Soy Rocío, de la Rocío de la Medicina. Y este es mi primer video formato largo. Yo estoy a una tutoría de terminar mi pregrado, de convertirme en licenciada en medicina y después me toca hacer el internado para convertirme en médico cirujano. Y quería hablar de un tema en particular que yo lo encuentro muy importante y que sin embargo no lo conversamos tanto en el pregrado. Y este tema del que no hablamos tanto en el pregrado es sobre la muerte, específicamente sobre la muerte del paciente. Me acuerdo que tuvimos una sesión sobre eso en primero y después otra sesión de eso en bioética. Y eso sería todo. Pero esto es algo que uno debería como conversar con sus profesores como para procesarlo en su momento. Yo voy a contar la historia de cuando se murió mi primer paciente. Y que justamente fue mi primer día de práctica. Primer día de práctica fue la primera vez que perdí un paciente. Contexto. Yo entré el año 2020, ya era el año 2022, estaba en tercero y estábamos volviendo a la presencialidad y íbamos a volver a las prácticas clínicas, pero de forma muy restringida, muy controlados los aforos, todo todavía. Y nos habían dicho que íbamos a tener probablemente solo 2 semanas de práctica de semiología. Pucha, yo dije, chuta, 2 semanas es súper poco, yo igual quiero aprender semiología, quiero ver harto paciente, soltar la mano. Y fui a hablar con un doctor que yo conocía, porque en el hospital donde yo tengo mis prácticas clínicas fue el mismo hospital donde había fallecido mi abuelita. Y yo fui a hablar con el doctor que fue el último médico tratante de mi abuelita, que le dio sus cuidados de fin de vida y todo. Y le dije, hola doctor, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Soy la nieta de tanto, tanto. A todo esto, como un paréntesis, fue súper terrible, no sé si terrible o divertido, pero el doctor me dijo, me miró y me dijo, ay, sí, ¿verdad? ¡Qué terrible! Y la verdad es que sí, fue terrible, eso da para otro video, para otra historia, pero fue terrible para los médicos, para los familiares y obviamente para mi abuela, todo ese proceso de agonía ahí. Pero bueno, la cosa es que conocía a este médico del servicio y le pregunté si podía rotar voluntariamente con él. Y me dijo que sí, que él no tenía problema. Así que fui. Al día siguiente fui en la mañana, pasamos visita, todo bien. Y me dijo el becado que estaba con él, me dijo, oye, hoy día estamos de turno, quédate, si quieres. Y yo dije, ya pues, vamos, vamos. Si yo venía de 2 años de estudiar online, estaba ávida por aprender, dije, ya, vamos. Y llegué después a las 5 de la tarde y empezaron a... Este era un turno de piso de medicina interna, entonces uno recibe a los pacientes que llegan para hospitalizarse. Y habían llegado distintos pacientes y ahí los fuimos viendo, los dos, el becado y yo. Y me dijo, ven, vamos a hacer examen neurológico. Y yo dije, ya. Me dijo, espérame un rato por mientras estudia. Estudié el examen neurológico. Y primero fuimos a ver a un paciente con un Guillain-Barré. Pero lo que me quería mostrar no era un paciente con Guillain-Barré, sino que un paciente que había llegado a hospitalizarse, que tenía una distrofia muscular de Duchenne. Vamos a inventarle un nombre porque no se llamaba como lo voy a decir para respetar su privacidad, pero digamos que se llamaba Bernardo. Y Bernardo tenía 17 años, tenía una distrofia muscular de Duchenne, estaba postrado y venía a hospitalizarse por una insuficiencia respiratoria porque ya estaba en la etapa final de su enfermedad. Eso fue lo que me explicó el becado. Y entramos a la sala y me mostró cómo hacer el examen de neurológico, me mostró algunos signos clásicos del Duchenne, como la hipertrofia pantorrilla, etc. Y me acuerdo que en ese momento yo miré a Bernardo, porque igual uno, a pesar de que Bernardo no podía hablar, no podía moverse, igual uno le dice, por decencia, por calidad humana, Bernardo, te vamos a examinar. Y yo miré a Bernardo y estaba pasándola muy mal, porque en el fondo él era plenamente consciente de que su cuerpo le estaba fallando, de que no estaba pudiendo respirar
y era plenamente consciente que se iba a morir. Y le faltaba oxígeno, luchaba por respirar. Y tenía 17 años. 17 años. Y yo vi en sus ojos miedo y pánico, así de me estoy ahogando. Y recuerdo que su papá estaba con él, su mamá estaba con él, y su papá lloraba y lo abrazaba y le decía ya va a pasar, ya va a pasar. Y en el fondo él había ingresado para que lo pusieran cómodo mientras moría. Y eso es duro de ver. Es duro de ver que sea uno de tus primeros pacientes y que tú sepas que el final no es feliz. Eventualmente me tuve que ir del turno. Habían puesto cómodo a Bernardo, le habían dejado oxígeno en CPAP a lo que diera, pero principalmente medidas de adecuación del esfuerzo, o sea, que no la pasara mal. Recuerdo que el día siguiente fui de nuevo en la mañana y fui a ver cómo estaba Bernardo. Fui a la sala donde estaba él y me encuentro que su cama estaba vacía. Y ahí le fui a preguntar al becado: doctor, ¿qué pasó con Bernardo? ¿Al final se volvió para su casa o falleció? Y me dijo: no, falleció. Probablemente lo vi en sus últimos momentos. Y la verdad es que la angustia de sus ojos no se me quita. A día de hoy lo recuerdo. A día de hoy recuerdo cómo me miró suplicando ayuda porque le estaba costando demasiado respirar. Y el hecho de que no pudiéramos hacer mucho más que darle oxígeno y otros medicamentos para que no tuviera tanta sensación de ahogo, pero que al final iba a ser su fallecimiento. Esa es la historia. Esa es la historia de Bernardo. Y bueno, después de Bernardo vinieron muchos otros más pacientes que conocí, varios con los que conversé y pacientes que perdí. Esto ya es otra historia, pero la voy a contar igual. Tenía un paciente en cuarto año. Vamos a ponerle Mauricio. Don Mauricio. Don Mauricio tenía como 60 y algo. 67 años, 68 años. Y don Mauricio estaba hospitalizado por un linfoma que todavía no llegaba a la biopsia, no sabían qué linfoma era, por lo tanto no le podían iniciar tratamiento todavía. El problema es que tenía unas metástasis cerebrales del linfoma. Tenía los ganglios del linfoma alrededor de la vía aérea. Estaba lleno de adenopatías, tenía hasta una en las cejas y su carita estaba muy deformada por el linfoma. Y todos los días yo iba donde don Mauricio, lo saludaba y lo examinaba y cómo amaneció, y cada vez que terminaba de examinarlo me decía: yo tengo mucha fe en usted, como si yo pudiera hacer algo. La verdad es que yo no podía hacer nada más que insistir por la biopsia. Yo me estoy formando en un hospital de región donde no tenemos inmunohistoquímica para saber qué tipo de linfoma es y saber qué tratamiento específico darle. Por lo tanto, enviamos las muestras a Santiago. Entonces lo que uno tenía que hacer era presionar al patólogo para que el patólogo presionara a Santiago, y lo hicimos varias veces, pero se demoró mucho el resultado de esa inmunohistoquímica. Que todo esto íbamos a tener inmunohistoquímica, y no la tuvimos porque no había plata.
Entonces, sí, hay pacientes que también se mueren porque las cosas se atrasan, porque hay recursos que no tenemos, porque no hay plata. Así es la salud en Chile. Eso pasa. La cosa es que finalmente llegó, después de como 3 semanas, la biopsia, y en ese tiempo, por muchos corticoides que le dábamos para bajar la inflamación y que las lesiones no crecieran, porque si hay un fármaco que es el fármaco de la hematología, son los corticoides. Yo me acuerdo que una profesora decía, si uno tuviera que irse a la selva con un solo fármaco a hacer hematología, serían los corticoides. Porque bajan la inflamación, porque disminuyen las complicaciones y sobre todo disminuyen el edema perilesional, el edema que se forma alrededor de las metástasis de don Mauricio, y prevenía que siguieran creciendo algo. Pero la cosa es que igual habían crecido y de hecho había días en que don Mauricio andaba más perdido, andaba más comprometido de conciencia o más somnoliento. Y eso era preocupante. Y nosotros como, ya, por favor, que llegue la biopsia. Y me acuerdo que finalmente llegó la biopsia un viernes. Y yo dije, qué bien. Llegó la biopsia un viernes, llegaron las hematólogas, le escribieron. Y yo le dije a don Mauricio, bien, don Mauricio, llegó su biopsia, le van a iniciar tratamiento. Que le vaya muy bien, a usted lo van a llevar a la unidad de cuidado, no me acuerdo si UCI o UTI, para iniciarle el tratamiento. Y por mientras lo dejaron con protocolo de prevención del lisis tumoral, que es harto suero, diuréticos, alopurinol y no recuerdo ya más. Pero básicamente la lisis tumoral es cuando hay un tumor y las células se rompen y liberan sus contenidos y causan estragos en el metabolismo del cuerpo porque dentro del contenido hay potasio, hay fósforo, hay purina, se generan desbalances hidroelectrolíticos que pueden ser lo que mata al paciente. Y bueno, le dejaron distintas medidas para prevenir la lisis tumoral. ¿Y qué pasó? Yo me fui el viernes para mi casa, volví el lunes y me encuentro con la hija de don Mauricio al lado de él y don Mauricio con una máscara, con una mascarilla Venturi, con como 10 litros de oxígeno pasando. Y yo dije, chanfle, yo no lo dejé así cuando me fui. Y hablé con la hija y había dicho que le había empezado a costar respirar durante el fin de semana y no sabían por qué. Y empecé a revisar las evoluciones del turno del fin de semana, que le habían tomado imágenes, lo habían visto, y resulta que él era hipertenso y su corazoncito no estaba tan bueno, entonces no soportó tan bien la sobrecarga de líquidos que implica prevenir la lisis tumoral. Los diuréticos que pretenden prevenir el síndrome de lisis tumoral y que se los dejaron adecuadamente no fueron suficientes porque su corazón estaba malo. Entonces, chuta, pasamos de bien, nos vamos a tratar a capaz que ni siquiera alcance a tratarse. Pero durante el día fue mejorando y finalmente sí se lo llevaron a la UCI para que le empezaran el tratamiento. A don Mauricio le iniciaron tratamiento y 2 semanas después murió. ¿De qué? De síndrome de lisis tumoral. Pese a que el tratamiento de los linfomas muchas veces es curativo, el tratamiento del linfoma y de muchos cánceres hematológicos en general, de la leucemia y todo, genera que se rompan las células. De igual manera, lo que hace el manejo como preventivo del síndrome de lisis tumoral es evitar que esos estragos sean tan evidentes, porque en el fondo diluye el efecto que va a tener que se rompan todas estas células en el cuerpo. Pero bueno, como don Mauricio estaba viejito, ni siquiera tan viejito, como don Mauricio era hipertenso muchos años, su corazón no estaba tan bueno, su riñón no estaba tan bueno, su cuerpo no aguantó falleció. Y esa es otra lección que uno aprende
que es que incluso aunque uno haga todo bien, las cosas pueden salir mal. Y de eso no me voy a olvidar jamás. Tampoco. De que todos los días don Mauricio me decía, yo tengo mucha fe en usted. A pesar de que en realidad yo no podía hacer nada por él. Él me decía, yo tengo mucha fe en usted. Eso es mi primer video largo. Me cuentan en los comentarios qué les pareció. Denle like, suscríbanse si quieren conocer más historias como esta. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.